Buenas noches, me confirman si ahí se ve la pantalla. Buenas noches, sí, ya se ve. Listo. Bueno, vamos ahí con el recorderis de lo que hemos estado viendo. Y la idea es hoy poder crear una base de datos y hacer un ejercicio de autenticación en FastAPI y a la vez en la base de datos. Bueno, pues empecemos de nuevo con lo que estamos viendo. Hemos estado viendo el tema de los datos y las variables. Ya sabemos que los datos pues, son esos valores simbólicos para el sistema. Los datos pueden ser cadenas de textos, números y esos. Y las variables se encargan de almacenar lo que son los datos. Entonces, esas variables lo ideal es que tengan una relación con el nombre que nosotros le demos para saber qué es lo que vamos a estar almacenando. Esas variables, pues como las manejamos en Python, lo ideal es que sea todo minúscula y si hay más de una palabra, que le demos el guión bajo intermedio entre cada palabra. Y pues recordar pues la forma de nombrarlas, es ideal que sea lo más claro posible para recordar para qué sirve una variable. Los tipos de datos. Vemos que esos tipos de datos son enteros, flotantes, cadenas de texto, los booleanos, y pues acá tenemos un ejemplo de lo que son los respectivos los números, los flotantes, lo que tienen el punto decimal, los textos y los booleanos. Los operadores aritméticos que hemos usado, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división entera, el residuo, la potencia. Los operadores relacionales, el igual a, diferente de, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Tenemos los operadores lógicos, el AND, el OR, el NOT, que pues sabemos ya que el AND es para validar que dos condiciones que se están evaluando sean verdaderas para ingresar a esto. Y el OR nos dice que si una de las dos es verdadera, pues él lo toma ya como toda esta validación verdadera. Y el NOT, una negación a una condición, entonces si esto da, por ejemplo, falso, eso pues lo convierte en verdadero. Las entradas y salidas de datos, más que todo para el tema de la consola, el input para solicitarle a un usuario que ingrese datos por medio de la consola, hay que tener en cuenta que estos datos, pues como son de caracteres, pueden ser números, pueden ser textos, esos datos pues van a, esta función de input va a retornar un str, o sea, una cadena de texto. Y en caso de que nosotros esa salida de ese input lo queramos convertir a un número, pues tenemos que hacer la respectiva conversión a un entero o a un flotante. Y pues la conversión se hace pues con su palabra clave, el int o el float, y entre paréntesis el input. Pero hay que tener en cuenta de que si se ingresa, por ejemplo, un espacio o algo más, esto va a dar error porque es un carácter diferente a un número. Las salidas, pues con el print pues nos va a permitir escribir en la consola mensajes. Nosotros podemos escribir un texto, pero también le podemos adicionar a esa salida de texto variables. Y esas variables pues las podemos agregar de esta forma, que es usando la letra F y las llaves donde vamos a ingresar la variable, o podemos hacer la concatenación de string, que es simplemente usar el más acá y la respectiva variable. Y eso pues las estaría uniendo. Los condicionales pues nos dice que tenemos un if donde se evalúa una condición. Esa condición pues va a ingresar a ese bloque de código del if solo si lo que se está evaluando es verdadero, o sea, solo si este número es igual a 1. En caso de que no, pues tenemos más condiciones a evaluar como el if. El if pues
también evalúa una segunda condición en caso de que esta no se cumpla. Si esta tampoco se cumple, o sea, no es verdadera, pues tenemos un caso por defecto que es el else. El else se da si esto que se evalúa acá arriba no se cumple. Los operadores aritméticos, pues tenemos una forma corta de realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones pues a una misma variable. En este caso pues tenemos un valor igual a 10 y si nosotros a esa misma variable le queremos sumar digamos un 1, un 5, cualquier número, nosotros de forma larga haríamos un valor, va a ser igual a valor más 1, más 10, etcétera, cualquier número que le queramos adicionar ahí. Y de forma corta simplemente sería hacerlo como valor más igual y el número que queremos sumarle. Las estructuras de datos, tenemos las listas, tenemos las tuplas, tenemos los conjuntos, tenemos los diccionarios y tenemos las funciones de rango. Más que las listas pues son estructuras de datos ordenadas. Esas estructuras de datos pues van a tener un identificador, un índice que nos va a indicar en qué posición de la memoria de nuestra lista pues se guardó el elemento que nosotros agregamos, el elemento que nosotros inicializamos. Y esos valores pues no se van a desordenar si digamos nuestra lista, el 1, está en la posición 0, pues él va a permanecer ahí siempre cuando nosotros no realicemos ningún cambio a la variable que se encarga de almacenar esta lista. Pero eso digo, son estructuras de datos ordenadas. Pero porque sean ordenadas no significa que el contenido que tiene, por ejemplo, si yo ingreso esto como 3, 2, 1, pues no se va a ordenar automáticamente. Sí va a tener su espacio ordenado, pero los valores no se ordenan. Las tuplas, muy parecidas a las listas, pero estas son inmutables, por lo tanto no van a cambiar, no se pueden alterar, no se pueden modificar. No se puede agregar elementos, nada de eso, sino que van a mantener los elementos originales al momento de que se estuvieron creando. Los conjuntos, por otra parte, son estructuras de datos que no son ordenadas. Estos pues manejan su respectiva estructura. Cuando uno agrega, por ejemplo, un 3, 2, 1, en ese orden, él respectivamente hace su ordenamiento. No cuenta con el índice, entonces no podemos hacer, digamos, no, yo quiero saber que está en la posición 0. No nos deja. No tiene el indexado. Para hacer eso necesitaríamos convertirlo a listas y tratar de consultar qué está en la posición tal. Pero, según he leído, no es recomendable hacer la respectiva conversión. Por otro lado, tenemos lo que son los diccionarios, que son estructuras de datos de clave-valor. Nosotros le establecemos una clave y a esa clave le asociamos un valor y por medio de eso podemos ya más adelante consultarlo. Digamos que, por ejemplo, ahí tenemos la placa, que esa sería nuestra clave, y su valor es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando yo vaya a consultar la clave placa, él me va a retornar que ese valor que tiene placa es 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos la función rango, que es una función para generar números. Esa función tiene exactamente 3 parámetros, 2 de ellos son opcionales. Cuando se ingresa con el primer parámetro, que en este caso pues tenemos ahí de ejemplo el 5, él lo que va a hacer es generarnos una lista de números desde el 0 hasta el 4. En total habrían 5 números, pero él no va a incluir el número que se establece aquí. Si nosotros le damos 2 parámetros a esta lista de rango, esta función de rango, tendríamos un parámetro de inicio y un parámetro de fin. Digamos que aquí esto ahora sería como 1,5. Entonces le pasamos el parámetro de inicio 1 y el parámetro de fin 5. Entonces él genera una lista del 1 al 4. Nunca va a incluir este numerito que nosotros le damos como el stop. Siempre se detiene un número antes. Y el tercer parámetro son los pasos. Los pasos con los que va a realizar ese conteo.
pues esa generación de números. Si le establecemos unos pasos de 2 en 2 y decimos que el primer parámetro, que es el de inicio, inicia en 1, se detiene en 5 y sus pasos van a ser de 2 en 2, entonces él empieza como 1, 3, 5. El 5 no lo va a incluir, entonces solo va a agregar el 1 y el 3. Y para eso sería la función de rango. Normalmente la vamos a estar utilizando en el tema del for para generar listas e iterarlas. Y tenemos los bucles, que es lo que acabo de mencionar del for. Más que todo tenemos aquí dos bucles, que es el for y el while. El for lo vamos a estar utilizando cuando nosotros queremos y sabemos que, por ejemplo, vamos a iterar sobre una lista, que es esta lista de números del 1 al 5. Entonces nosotros sabemos que ahí hay 5 elementos. Como sabemos que hay 5 elementos y solo queremos, no sé, imprimir esos elementos, al estar iterando, pues elegimos el for, ya que sabemos que es contable, por así decirlo. Entonces van a estar 5 elementos exactos y no van a cambiar. Entonces en ese caso elegimos el for. Y cuando no sabemos en qué momento se va a detener nuestro ciclo, digamos, nos ordenaron hacer un menú en una consola, entonces en ese momento nosotros podemos utilizar el while, porque el while pues se va a mantener dentro de ese menú hasta que nosotros decidamos salirnos. Y nosotros nos decidimos salir, pues, por ejemplo, con una opción que en el menú que diga salir, en ese pues nosotros detenemos dicho bucle. Entonces ahí vamos notando las diferencias, pues ambos son ciclos, entonces van a iterar, van a estar dando vueltas, por así decirlo, de acuerdo a las condiciones que nosotros le establecemos. Tenemos las funciones. Estas funciones pues son formas de evitar la duplicidad del código. Cuando nosotros vamos a crear una función, lo ideal es que primero saber qué es una acción. Entonces, como es una acción, la ideal es nombrarla como tal. En ese caso, pues deben estar asociadas a verbos. Entonces, una acción, por ejemplo, imprimir, significa que va a imprimir algo. Entonces, nosotros le adicionamos una segunda palabra, digamos imprimir _hola. Entonces, nosotros al leer el nombre de esa función, nosotros sabemos que de alguna forma él va a imprimir ese hola. En este caso, pues lo va a imprimir en consola. Entonces, nosotros podemos a esas funciones mandarles parámetros. Podemos hacer que esos parámetros tengan unos valores por defecto. Y podemos hacer que estas funciones tengan valores de retorno. Nosotros, digamos, realizamos operaciones en nuestras funciones y luego queremos retornar esos valores. De esa forma, pues nosotros usamos la palabra clave return y eso nos va a regresar el valor que nosotros realizamos y luego se lo podemos asignar a una variable y trabajar con ese valor. Bueno, estuvimos viendo también la programación orientada a objetos. Hay que tener en cuenta que la programación orientada a objetos pues, es un paradigma de la programación, es muy utilizado. Incluso ese paradigma de la programación se asocia mucho o está bien relacionado, se adapta bastante con los diagramas UML, que los diagramas UML son una serie de diagramas que nos ayudan a documentar nuestro proyecto y entender mejor la aplicación. Pero bueno, entonces, la programación orientada a objetos, pues la idea es que nosotros podamos modelar objetos de la vida real y llevarlos a la programación. Esto pues lo hacemos llevando lo que son las características y las acciones. Y luego lo que hacemos es pues crear clases que son plantillas para poder trabajar con estos objetos. Nos ayudan a entender mejor los problemas y es ideal que cuando nosotros estemos trabajando esos temas de la programación orientada a objetos, que hagamos diagramas. Los diagramas pues nos ayudan muchísimo, como estaba comentando sobre los UML,
primero a documentar el proyecto y a entenderlo. Ya nosotros teniendo un entendimiento, nosotros vamos a solucionar dudas y vamos a estar saliendo de los apuros que se nos den. Bueno. Ahora pues con lo de FastAPI y esto, nosotros tenemos que saber que nosotros vamos a estar manejando algo que es cliente-servidor. Ahorita mismo en FastAPI pues estamos en el tema del servidor y posteriormente vamos a estar en el tema del cliente y en esto pues debemos entender que ellos van a tener una respectiva comunicación. Pero a pesar de que estamos en el servidor, nosotros tenemos lo que es el Swagger, que se los había mostrado. El Swagger pues actúa como un cliente brindándonos información y permitiéndonos probar la información que nosotros estamos haciendo en el servidor. Entonces hay que saber que pues hay unos protocolos de comunicación entre el cliente y el servidor. Estos protocolos de comunicación pues son los HTTP. Y tenemos unos métodos principales, hay más, pero tenemos esos 4 al menos. Tenemos el get, tenemos el post, tenemos el put y tenemos el delete. El get pues lo vamos a utilizar cuando nosotros queramos consultar información de nuestro servidor. El post cuando nosotros queramos registrar nueva información. El put cuando queramos actualizar esa información. Y el delete cuando nosotros queramos eliminarlo. Y también hay otro que es el patch. El patch es muy parecido al put. Por lo que he leído y he estado también probándolo, el patch lo vamos a utilizar cuando nosotros queremos actualizar solo un atributo. Digamos que tenemos un usuario que tiene mucha información y solo queremos actualizar el correo electrónico, pues podemos utilizar el patch. Y cuando nosotros queremos actualizar información como el nombre, el apellido, la edad, cosas así, podemos utilizar el put porque vamos a estar afectando muchos campos y según lo que recomienda, pues están esos métodos. Tenemos los códigos de respuestas HTTP. Estos códigos de respuesta pues nos van a servir a nosotros para identificar si una operación realizada pues salió bien o salió mal, si hay un problema, si lo hicimos bien o si no. Cuando abarca los códigos del 200 hacia arriba, significa que en teoría todo salió bien. Según lo que se retornó y lo que se trabaja en nuestra aplicación, todo salió bien. Cuando son de 100 hacia arriba, pues son códigos informativos. Esos códigos no los vamos a ver nosotros, no los vamos a leer, son temas para el navegador. Entonces a nosotros no nos van a incumbir esos códigos y posiblemente nunca los estemos viendo. Códigos de redirección son de los 300 hacia arriba. Códigos pues de error del cliente son del 400 hacia arriba. Esos códigos de error del cliente, como tal, justamente lo dice, son el cliente, vienen desde el front, pero hay que tener en cuenta que también podrían ser errores de lógica de nosotros. Pero más que todo el objetivo es que nosotros los vamos a retornar, por ejemplo, no se encontró un recurso, no se encontró algo que están buscando, pues se les retorna un 404. No está logueado, se le retorna un 401. También lo podemos englobar en el 400 para indicar que es un error de cliente general. Y tenemos los códigos 500, que esos más que todos códigos de error de la infraestructura, que intentamos acceder a una variable que no tiene un valor, que nuestra base de datos no funciona. Todo ese asunto, pues, eso se embarca en error 500. Está diciendo que, pues, es un error en nuestro servidor.
El tema de las excepciones nos van a ayudar a controlar lo que son estas cosas que van a pasar cuando nosotros recibamos un error, por ejemplo, 500. Un error de que nuestra base de datos no está conectada. Nosotros esos errores pues los controlamos con el bloque del try y set. Entonces, nosotros en el bloque try vamos a estar agregando todo ese código bueno, todo ese código que nosotros debemos proteger en el caso de que vaya a surgir una excepción. Por ejemplo, queremos registrar un usuario, ¿ok? Entonces ahí en ese registrar el usuario nosotros vamos a agregar un bloque try catch. Bueno, try except. Y esos bloques de excepciones nosotros los podemos tomar como excepciones específicas. Digamos, por ejemplo, acá tenemos el index error. Ese index error pues va a ser un controlador de la excepción en caso de que se intente acceder a un índice de esta lista que tenemos aquí. Se intente acceder a un valor que no existe. Digamos que aquí en esta lista pues está el 1 que está en la posición 0, el 2 que está en la posición 1 y el 3 que está en la posición 2. Y luego aquí se intenta hacer con un print que digo, lista en la posición 5. Entonces aquí no hay ninguna posición 5. Si hacemos esto, pues él nos va a generar un index error. En ese caso, pues tenemos la forma de tomarlo específicamente, es decir, ok, va a haber una excepción de index error, entonces se prepara. De esta forma, pues eso trae mayor rendimiento, ya que le estamos diciendo específicamente qué excepción va a pasar. En caso de que nosotros no estemos seguros de qué tipo de excepción puede surgir, nosotros también las podemos englobar en el grupo de excepciones globales. La cosa es con esto que va a ser un poquito más pesadita que decirle ve a lo específico. Y cuando esta excepción atrapa a una excepción que surge acá, pues él tiene un grupo grande de excepciones y él va a empezar a clasificar qué tipo de excepción es la que se generó y nos va a dar luego su respectiva información. Entonces ya usar el uno o el otro, pues más que todo depende del rendimiento que nosotros queramos conseguir. Bueno, la estructura que les había dicho que vamos a estar manejando, que sería los modelos, las rutas, los esquemas, los servicios que no los incluye acá, un archivo de database.py, archivo de main.py, todo va a estar dentro de app, un archivo de .env, un archivo de Dockerfile por si llega el punto en el que queremos nosotros hacer una aplicación contenerizada, y un archivo de requerimientos para darle todas las dependencias que vamos a utilizar en este proyecto. Pues acá también está de agregado de esto, pues tenemos un git ignore, pues para decirle cosas que no se van a subir. Ahora vamos a estar viendo el tema de git. Y una carpeta de test, pues para hacer, probar nuestros archivos, nuestros endpoints más que todo. Pues esto la idea es para mantener nuestro código organizado y no estar mirando cosas a lo loco. Pero bueno, ahorita miramos más de eso cuando empecemos a crear el proyecto. Adicionalmente, vamos a estar trabajando lo ideal con Git. Eso con el objetivo de que nuestro código lo podamos controlar en versiones. Entonces, como tal, Git, la herramienta Git, es un controlador de versiones. Entonces, él nos va a permitir tener lo que es una trazabilidad de nuestro código de acuerdo a las diferentes versiones que nosotros le demos. Entonces, digamos que nuestra primera versión nosotros creamos, digamos, la estructura que estábamos planteando ahí, una carpeta app, un archivo de requirements.txt, le agregamos un archivo main.py y nos creamos unos modelos para trabajarlos. Y así vamos, luego vamos subiendo una versión, 2 versiones, vamos haciendo cambios en el código y digamos que en una quinta versión de nuestro código
nosotros programamos algo que rompió dicho código y no sabemos cómo llegar a la solución de ese código porque ya lo dejamos mal y tampoco sabemos qué hacer para evitar que pase eso. Pero recordamos que en la versión 4 que publicamos el día anterior, el código estaba funcionando. Entonces, para eso nos sirve Git. En Git nosotros podríamos retroceder a esa cuarta versión, dejar el código funcionando y volver a trabajar a partir de eso. Entonces, así vamos a estar observando nuestro código pues a la medida de lo que vamos trabajando y es útil cuando estamos trabajando con muchas personas. Entonces, a ver un momento. Bueno, lo que vamos a hacer pues es dónde descargar Git. Nosotros pues para descargar Git, vamos a ver qué tenemos. Buscamos lo que es Git, a ver, esto no era. Buscamos Git, damos pues la respectiva apertura y le damos descargar para Windows y le damos siguiente a todo eso. Luego pues para saber qué se ha instalado pues vamos a ver que vamos a tener ciertas aplicaciones como por ejemplo Git Bash, Git CMD. Si lo abrimos pues va a ser una terminal de Git. Vamos a ver. Si damos el git -- version, pues nos va a decir, ok, tienes instalada la versión 2.43 de Git. Bien. Igual aquí vemos que es una versión anterior a esta, no hay problema. Y empezamos con lo que es Git, lo instalamos y pues ya vamos a tener el controlador de versiones. Adicionalmente vamos a estar trabajando con lo que es GitHub. GitHub pues es un sitio web donde nosotros vamos a poder publicar nuestros repositorios. Entonces, nosotros al entrar pues nos va a pedir que nos registremos, nosotros damos nuestro correo, hacemos todo este proceso de registro que nos va a indicar, es digamos sencillo. A ver, vamos a... Nosotros cuando nos vamos a registrar pues nos aparece esa vista, simplemente le damos nuestro correo aquí y le damos en Sign Up y seguimos todos los pasos que nos brinde el sitio web. Luego que estamos aquí, nosotros pues digamos vamos a crearnos un nuevo proyecto, entonces nosotros le damos en repositories, le damos, bueno, nos va a aparecer así de esta forma y inicialmente pues no tendríamos repositorios, posiblemente aquí aparezca una opción para crear un nuevo repositorio, pero nosotros pues le vamos a dar acá, de nuevo. Nosotros pues vamos a estar creando un proyecto de autenticación, entonces le vamos a poner fast API out. De esa forma nos dice incluso que pues el nombre está disponible. Entonces ya, bueno, incluso da recomendaciones, pero yo no necesito esas recomendaciones. Ok, aquí pues le podemos dar una descripción, podemos decir es un proyecto de autenticación con Fast API. Seguimos a la corrección. Esto lo podemos hacer privado, público, en este caso pues lo voy a dejar público. Y podríamos agregar un archivo README o lo podemos agregar después, igual él nos da los respectivos comandos. Y pues le damos crear repositorio. Entonces aquí vamos a tener una serie de comandos que ahora vamos a ver cómo funcionan. Pero vamos a tener una segunda opción. La segunda opción es trabajar con GitHub Desktop. GitHub Desktop pues es un aplicativo que tiene GitHub para facilitar todo ese tema de gestión de lo que son los repositorios en caso de que trabajemos con varios. Entonces nosotros buscamos aquí Git Desktop. Listo, lo buscamos. Aquí nos da la opción de descargar.
Vamos a abrir acá a ver dónde nos lleva. Y es básicamente esta interfaz. La descargamos y pues vamos a tener una interfaz parecida a esta. Entonces yo abro aquí el Git. Ya lo tengo descargado. Inicialmente pues él va a pedir que nos logueamos. Nosotros hacemos pues el respectivo logueo y pues tenemos la opción de clonar un repositorio. Nos le damos, ok, clonar repositorio, lo podemos hacer escribiendo el repositorio. En este caso, si no me equivoco, es pass API out y aquí nos los muestra. O nos vamos a URL y nos venimos acá en la página que tenemos aquí y nos copiamos esto. Nos lo llevamos y lo pegamos aquí. Entonces, de esa forma, pues ya él nos va a estar clonando este repositorio. Entonces, vamos a... Bueno, acá lo vamos a dejar aquí. Esta va a ser la carpeta donde vamos a clonar este repositorio. Listo, entonces vamos a decirle que, bueno, no le vamos a decir que lo abra en Visual Studio Code, sino que yo directamente me voy a venir acá. Vamos a decir Open. Y es este proyecto, que no tiene nada actualmente. Entonces empieza a cargar el archivo. Empieza a cargar el SDK que también vamos a utilizar. Y bueno, vamos a dejarlo por ahora ahí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear la base de datos. Y pues las opciones que teníamos era descargarla, pues la base de datos, ya sea localmente, descargar Postgres, nos vamos así, Postgres, SQL, la podemos descargar de esta forma. Acá, Postgres SQL. Descargamos, le damos una respectiva contraseña y listo, no habría ningún problema. O pues podemos utilizar lo que es Docker. Como hemos utilizado Docker, pues para montar una imagen que nosotros descargamos desde internet de Postgres también. Entonces, a ver, un segundito. Voy a buscar el comando acá para instalar la imagen. Y si no me equivoco, nosotros estamos trabajando con la 14.4. Ok, entonces abrimos un CMD. Me voy a borrar este contenedor de acá arriba. Y voy a pegar aquí eso. Listo, entonces vamos a crear un contenedor que se va a llamar son Postgres 2. Su contraseña pues va a ser testing. Va a tener este volumen y va a estar funcionando en el puerto 5432, que es el puerto por defecto que maneja Postgres. Y yo había dicho que íbamos a estar manejando la versión 14.4. Entonces aquí le damos 14.4. Esto pues solo si quieren utilizar Docker. En caso de que quieran utilizar Postgres, simplemente le dan en descargar y ahí lo único que le va a pedir es siguiente y la contraseña que le quieren dar a la base de datos. Y puede llegar a ser más sencillo esto, pero de esta forma podemos trabajar muchas versiones con Docker. Entonces le damos Enter. Él nos da aquí, nos retorna un mensajito diciendo, ok, este es el identificador del contenedor que acabas de crear. Y si nos vamos acá, ver, este se acaba de salir.
Ya lo voy a iniciar de nuevo. Bueno, por alguna razón esta versión no me la quiere dejar iniciar. Creo que es por el volumen. Vamos a revisar. Creo que no le creo un volumen para este. Y ya estaba ocupado por el otro. Okay. Entonces vamos a eliminar este contenedor un momentico. Y vamos a crear un volumen. Entonces docker volume create. Y le vamos a poner volumen-postgres. Le damos enter y ahí nos crea el respectivo volumen. Entonces vamos a volver a ejecutar esto. Entonces ahí le cambió para que sea el volumen Postgres. Le damos enter, nos retorna. Y ahora sí está corriendo, ok. Vamos a esperar unos segunditos hasta que esté disponible. Y listo. Vamos a abrir nuestro debugger. Si no se acuerdan, pues el debugger pues, es un entorno de desarrollo ahí para conectarnos a nuestras bases de datos. Entonces lo podemos descargar. Ahora acá abrió. Me pide una actualización. Bueno. Vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Creo que esa de Postgres 2 nos sirve. No. Vamos a darle editar conexión a esa, que era la que estábamos usando. En este caso, pues nuestra base de datos es Postgres por defecto. Damos en probar conexión. Nos dice que todo está bien. Y la contraseña, pues es testing, la que está aquí, o la que nosotros, digamos, le dimos al instalar esa base de datos. Esto, pues por defecto, como estamos trabajando en local, esta información no la vamos a estar alterando. Entonces le damos a aceptar. Él nos deja conectarnos a Postgres 2. Vamos a crearnos una nueva base de datos, pero la vamos a crear por medio de comandos. Vamos a abrir un editor SQL. Ese editor SQL es donde vamos a estar trabajando. Entonces vamos a utilizar el comando create database y nuestra base de datos le vamos a poner como nombre ouchdb. Esto lo seleccionamos. Bien. Entonces ouchdb es nuestra base de datos. Ahora volvemos acá. Vamos a darle editar conexión para actualizar eso. Y ya no vamos a utilizar la base de datos que es Postgres, sino que vamos a utilizar la base de datos que acabamos de crear, ouchdb. Le damos a probar conexión, nos dice que todo está bien. Entonces aquí nos dice, ok, la conexión, pues como estamos modificando la base de datos, pues queremos reconectarnos. Le decimos que sí. También le decimos que nos guarde los cambios en este archivito. Y ya vamos a estar en la base de datos que solicitamos crear. Entonces, como vamos a hacer un ejercicio de autenticación, lo ideal es que nosotros estemos manejando lo que es usuarios, roles y la relación de usuarios a roles, que sabemos que un usuario pues, puede tener varios roles. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla. Le vamos a crear una secuencia para que el ID de este usuario sea autoincremental, o sea, empiece en 1, luego en 2, luego en 3 y así sucesivamente. Luego vamos a crear la tabla de rol, vamos a hacer lo mismo. Y luego creamos la de usuario con rol. Entonces nos vamos acá. Y lo primero es que vamos a crear la tabla de usuarios. Entonces, create table. Vamos a decir, ok, vamos a crear la tabla de user. Y le damos paréntesis. Dentro de los paréntesis, pues vamos a estar agregando lo que son los atributos. Y nuestro primer atributo es el ID, que va a ser entero. Y vamos a utilizar la palabra clave primary key.
Entonces este primary case para decirle que este va a ser nuestro identificador de la tabla de usuarios. Le vamos a dar otro segundo atributo que es el email. Y le vamos a dar un tipo de dato que es varchar. Varchar significa cadena de textos acá en las bases de datos. Sería lo equivalente a un str en Python. Pero acá lo vamos a dar es un varchar. Listo. Lo siguiente, pues vamos a agregar un full name. Voy a hacer también un varchar. Le estamos dando pues valores muy grandes. Por ahora eso no, lo ideal es no darle dichos valores así tan extensos. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a crearnos un atributo llamado hashedPassword. Está bien bajo acá. Okay. HashPassword. Que pues le vamos a dar también el varchar de 200. Y vamos a bajar desde acá, a ver, esto acá, después de la coma, para que se pueda ver bien en la pantalla. Y no quede todo así desordenado, ok. Y un isActive para saber si el usuario se encuentra activo o inactivo. Entonces va a ser tipo de dato booleano. Y le ponemos un punto y coma en caso de que nosotros estemos ejecutando pues en varios códigos. Si nosotros no le damos un punto y coma y digamos que queremos ejecutar varias líneas, pues él lo va a tomar como si todo fuera una única línea. Cuando nosotros le ponemos el punto y coma aquí, estamos diciendo, ok, esta sentencia de crear tabla va a terminar aquí. Pero bueno, entonces si nosotros le damos aquí el play, nos dice, ok, has creado una tabla. Incluso aquí nos da un resumen del query que ejecutamos. Y si nosotros nos vamos a la base de datos, al public, le damos del tabla y le damos un renovar, porque la acabamos de crear, pues vemos que ya nos aparece aquí una tabla llamada user, que es la que acabamos de crear. Ahora lo que vamos a hacer es a crear la secuencia. Nosotros le damos un create, le damos un create sequence y le establecemos el respectivo nombre de esa secuencia. En este caso, pues es user-id, indicándole el atributo que vamos a tener. Entonces, primero, nombre de la tabla, el atributo y secuencia. Esto es como para identificar, ya que podemos crear diferentes tipos de secuencia para cualquier cosa, entonces, para que se identifiquen. Y pues van a estar en esta carpeta de secuencia. Entonces vamos a darle play. Vamos a tratar de renovar acá. Y pues vemos que aquí tenemos una secuencia que se llama user-id-secuencia. Esa es nuestra secuencia. Entonces ahora vamos a asociar esa secuencia a nuestra tabla de usuario. Entonces le vamos a setear un setVal. Vamos a decir la secuencia a la que le vamos a asociar eso va a ser el user ID sec, tenemos una coma, vamos a decir select match ID. Listo, y le decimos, ok, eso va a ser para la tabla usuario. Y esto pues le estamos diciendo, ok, queremos asociar el valor que estás manejando actualmente en la tabla con esta secuencia. Entonces la vamos a seleccionar. Le vamos a dar play. Y actualmente dicho valor pues es nulo, o sea, esta secuencia no está manejando ningún valor actualmente. Y esta tabla tampoco.
Bueno. Vamos a hacer un alter table. Ahora sí vamos a asociar lo que es dicha secuencia con la tabla de usuario. Y vamos a alterar la columna ID. Y le vamos a hacer que pues cada que se vaya a hacer un registro y no se envíe nada en el ID, cada que hagamos un registro y no se envíe nada en el ID, pues él va a tomar el siguiente valor de la secuencia. En este caso pues está vacía, la comprobamos con eso. Y el siguiente valor de esta secuencia va a ser, en este caso, pues el 1. Vamos a darle un play. Vemos que, ok, nos funcionó nuestro ejercicio. Y pues si nosotros nos venimos acá y le damos en datos y hacemos que queremos darle un nuevo registro. A ver, acá no se ha renovado. Ok, se registró esto aquí por error. Entonces si le damos al más, y creo que si lo vuelvo a guardar y le renuevo, ok, sí, tomó el ID 2. Entonces vemos que ahí está. Pero igual lo voy a eliminar. No voy a resetear la secuencia. Pero ya estamos viendo que cada que vamos haciendo un registro en la tabla de usuarios, él va tomando la secuencia que saca. Y no sé si esto acá me muestra. Aquí me muestra. El último valor fue el 2. Entonces ya él sabe que va aumentando de 1 en 1. Y así va haciendo todo con los demás. Entonces vamos a seguir con esto. Vamos a hacer ahora la de rol. Vamos a hacer un create table. Rol. Va a hacer lo mismo, un ID, que va a ser primary key. Va a tener un nombre de ese rol, que va a ser de varchar. Y vamos a tener una descripción que va a ser de tipo varchar. Vamos a ponerlo, sí, descripción, listo. Vamos a poner el punto y coma aquí. Y a ver, puedo eliminar eso. ¿Cómo me salgo de acá? Bueno. Voy a cerrar eso que tengo acá. Listo, entonces vamos a ejecutar eso. Y vemos que nos creó la respectiva tabla. Le damos un renovar acá. Y ahí tenemos nuestra tabla de rol. Vamos a crear también la secuencia para el rol. En este caso va a ser rol, -id, -sec. La creamos. Y vamos a copiarnos esto acá. Voy a poner rol. Rol. Listo, ya asociamos la secuencia a la tabla de rol. Solo nos faltaría ahora crear nuestra relación entre usuarios y el rol. Entonces, como es una relación de muchos a muchos, que vamos a tener varios roles, y varios roles pues van a estar en muchos usuarios, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una tabla que se intersecte entre el usuario y el rol. Vamos a hacer que sea user ID, que va a ser entero. Vamos a decir que no puede ser nulo. Le ponemos un not null. Vamos a hacer el rol-id de tipo entero también y not null.
Esos dos atributos no pueden ser null de ninguna forma. Y vamos a darle acá un enter y vamos a llevar esto por acá. Aquí. Y ahora vamos a hacer un primary key. Vamos a hacer una llave compuesta de estos dos atributos para que no se puedan repetir. Entonces, vamos a hacer primary key user ID. Vamos a dar una coma user guión bajo, que digo role ID. Y ahora tenemos que hacer referencia a las respectivas tablas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer referencia, nosotros tenemos una palabra clave que es foreign key. Entonces, foreign key, nosotros le decimos, ok, primero el atributo de nuestra tabla que vamos a hacer referencia. Entonces, user ID, que sería este, nosotros necesitamos que haga referencia a la tabla user con el atributo ID. Y le damos otra coma. Vamos a utilizar acá el foreign key. Ahora en vez de user ID vamos a usar role ID. Que hace referencia a role. Y va a tener el ID. Hacemos un punto y coma. Y veremos que no nos haya dado ningún problema esto. Bien, nos deja ejecutar la sentencia sin problemas. Vamos a crearnos dos roles acá. Vamos a hacer un insert into para insertar datos en la tabla role. Y vamos a tener la siguiente estructura. Role, le vamos a decir que vamos a insertar solo el nombre y la descripción. Y acá vamos a hacer los values. Abrimos paréntesis. Aquí vamos a poner nombre, usuario. Y la descripción, rol definido para un usuario. Yo creo que si pongo una coma aquí, puedo ejecutar los dos, así que vamos a ver. Entonces, rol definido para un administrador. Vamos a seleccionarlo. Y ok, me dice que la columna, bla, bla, bla. Creo que no lo puedo ejecutar así, no recuerdo exactamente cómo era para ejecutar los dos. Entonces me está tomando esto. Ah, ok, ya. Me equivoqué de comillas. Esas son las comillas simples. Vamos a volver a probarlo con los dos. Ok, nos dejó insertar ambos los roles. Vamos a renovar la tabla. Y listo, ya tenemos los dos datos que queríamos. Bueno. Vamos a pasarnos acá. Vamos a entonces a manejar esto de la autenticación. Eso pues lo vamos a hacer en FastAPI. Para la autenticación nosotros vamos a estar manejando lo que es PyJWT. Entonces JWT pues es un JSON Web Token que lo que va a hacer es generarnos, pues nosotros le vamos a estar generando tokens a los usuarios
De esta forma, pues vamos a buscar un momentico JWT, que tenemos aquí la aplicación. De esta forma, pues nosotros vamos a crear lo que son aquí tokens que van a tener esta estructura, y esos tokens pues van a tener cierta información. Pues digamos, no tengo uno a la mano aquí, pero ahorita si nos da el tiempo de terminar nuestra aplicación, vamos a poder estar generando. Entonces nosotros vamos a poder tener aquí, pues darle que nuestro token tenga cierta información. En el header pues va a tener el algoritmo de encriptación o de codificación. En este caso vamos a estar utilizando el hash 256 que nos recomienda JWT. En el payload nosotros vamos a incluir cosas como, digamos, si vamos a estar trabajando con un usuario, podemos incluir el correo, vamos a incluir los roles que tiene ese usuario. Vamos a incluir cuándo se va a vencer ese token, porque nosotros podemos controlar que este token sea válido. Digamos que generamos un token, pero le decimos, no, ese token solo va a estar disponible por 30 minutos. Entonces el usuario en esos 30 minutos, de acuerdo a las condiciones de nuestra aplicación, pues puede estar trabajando, y vencido esos 30 minutos, este token ya no va a servir. Podríamos hacer cosas como renovar el token en nuestra aplicación, que se renueve cada vez que el usuario haga una acción, o de plano le podríamos decir, no, vete a autenticar de nuevo, ya estuviste mucho tiempo en la aplicación. Y de esta forma pues vamos a estar trabajando. Entonces ahorita lo vamos a estar viendo. Un flujo de nuestra autenticación, pues nuestro usuario viene, ingresa unos credenciales del usuario, pues le pregunto, ok, ¿esas credenciales son correctas? Si son correctas, pues vemos aquí que nos manda a la creación del token. Él nos va a crear un token y ahí pues termina nuestro flujo, retornando pues el token. En caso de que las credenciales sean incorrectas, pues se va por el flujo y se termina, y eso tiene la opción pues de volver, ingresar esas credenciales, pero ahí terminaría nuestro flujo. Y la autenticación, pues en este caso, pues digamos que queremos consultar un recurso que está protegido, ya sea que está protegido, pues debe tener que funcione con el token y que funcione con un rol. Digamos que solo está válido para el rol de usuario. Entonces el usuario, eh, por defecto, si estamos trabajando al menos en aplicaciones front, nosotros vamos a hacer de alguna forma de guardar ese token, ya sea en caché o en el local storage, y nosotros guardamos ese token para poder consultarlo. Entonces el usuario pues no va a tener que estar intentando saber cuál es su token, sino que él con iniciar sesión pues ya él está bien. Pero nosotros ahorita mismo, como vamos a trabajar solo con el Swagger, al menos esta parte, sí necesitamos estar copiando el token e ingresándolo para que el Swagger no lo detecte. Entonces nosotros ingresamos toda la información del token, vamos a hacer una solicitud. Entonces lo primero que él hace pues es validar, ok, si el token no es válido, pues no hace nada, nos retorna un 401 que nos indica que no está autenticado. Pero si este token sí es válido, viene aquí a un proceso donde verifica el token, extrae toda la información de ese token, va a extraer lo que son los roles, va a traer la información del usuario, y nos llegamos a otra condición. Entonces aquí nos va a preguntar, ok, ¿el rol es aceptado? Si no es aceptado, pues terminamos el flujo. Nos va a retornar de que dicho rol que no tenemos acceso al recurso, ya que no contamos con el rol. Pero si sí tenemos el rol, pues él va a ingresar al sistema, va a realizar la operación solicitada, nos va a retornar los datos y va a terminar el flujo. Entonces, volvemos acá a nuestro FastAPI. Y bueno, nosotros vamos a estar lo que es creando ahora nuestro proyecto de FastAPI pues con autenticación. Lo primero que vamos a hacer
Le vamos a dar clic derecho aquí en la carpeta y le vamos a dar que nos cree un directorio. Y si yo lo estoy haciendo con PyCharm, pero ustedes también lo pueden hacer con Visual Studio. Pero bueno, nuestro nuevo directorio va a tener como nombre app. Entonces aquí lo tenemos, app. Y nos vamos a estar creando un archivo de requerimientos. Vamos a llamar un file. Este file pues va a tener como nombre requirements.txt. Vamos a decir que no los agregue. Entonces, nuestro archivo de requerimientos, nosotros pues la idea es que les vamos a decir todo lo que vamos a estar utilizando. Entonces, vamos a decir que lo primero pues vamos a estar utilizando FastAPI. Eso. Ese va a ser nuestro primer requerimiento. Lo siguiente es que le vamos a decir que nos instale el Ubicore. Lo siguiente le vamos a decir que nos instale el SQL Alchemy. Queremos que nos instale el Pydantic y el Pydantic con la validación que ellos tienen con el email. Entonces le decimos Pydantic con el email. Entonces esto lo vamos a utilizar más adelante cuando estemos ahí en los modelos. Y le decimos que queremos manejar lo que son variables de entorno. Entonces importamos el doc-env. Le decimos que queremos manejar lo que son seguridad. Entonces vamos a estar, creo que esa se llama G2. Me parece que creo que es eso. Esto es esto. Ya. Bueno, entonces tenemos esta. La que les estaba mencionando hace un segundo que vamos a utilizar, que es JWT. Entonces tenemos una que es Pike JWT. Vamos a estar utilizando Python Jose para temas de validaciones de excepciones con JWT. Entonces, específicamente le vamos a decir que nos instale Cryptography. Bytecrypt, todo esto para el tema del encriptamiento. Y listo, vamos a estar utilizando estas. Nosotros pues vamos a hacerlo así o podemos darle versiones específicas. Por ahora lo vamos a hacer así. Entonces esas van a ser nuestro documento de requerimientos. Y le vamos a decir que nos cree otro archivito que va a ser el .env, que es donde vamos a tener nuestras variables de entorno. Entonces en nuestras variables de entorno, nosotros lo ideal es que definamos, vamos a definir pues varias de estas. En eso pues vamos a definir pues el usuario de Postgres, la contraseña de nuestra base de datos de Postgres, la base de datos a la que nos vamos a conectar, el host de esa base de datos, el puerto de esa base de datos y un token secreto, que es una palabra secreta para generar tokens. Entonces, y pues vamos a usar Postgres-user. Pues el nombre de usuario de nuestra base de datos es Postgres. Si nosotros nos vamos al de Beaver, le vamos a editar conexión. Acá arriba. Vemos que nuestro nombre de usuario es Postgres. Nuestra base de datos pues es OuchDB. Ahorita la voy a copiar para tenerlo ahí a la mano. Vamos a usar el Postgres. Vamos a crear ahora el password.
ese Postgres password pues es testing PostgresDB, que va a ser el que me copié, que es ouchdb. Ignora eso. Vamos a hacer el host, que es Postgres-host igual. Y nosotros estamos trabajando en localhost, que lo podemos ver también acá como el host aquí. Localhost. Y el puerto es 5432, pero lo vamos a estar copiando. ¿Dónde está el parcheano acá? Vamos a crearnos otro para el puerto, que va a ser 5432. Lo confirmamos. 5432, ok. Vamos a usar otro que es el secret-token. Y vamos a poner esta palabra, que es secreta. Listo, ese va a ser nuestro secreto para generar tokens. Bueno, vamos a ver. Vamos a crearnos un directorio virtual para estar manejando lo que son estas dependencias. Entonces, nosotros lo estuvimos viendo hace unas clases cuando empezamos en el tema de FastAPI, que era crearnos un directorio virtual. Entonces, vamos a abrirnos una terminal que se encuentre en nuestro proyecto. En este caso, pues es FastAPI out. Y vamos a hacer py -m bem, y le vamos a nombrar maven. Le damos enter, esperemos a que nos compile dicho programa, dicho comando. Listo, y nos agregó esto. Entonces, si nosotros nos conectamos ahora a una terminal, en este caso no, a una de Python, no, todavía no me está incluyendo esto. A ver. Tengo que decirle en la terminal acá que quiero usar este maven. Entonces, vamos a darle un maven scripts activate. Entonces ya estamos conectados a esta carpetica. Y ahí podemos manejar dependencias de Python y todo eso. Esto pues para no estar que nuestro equipo maneje versiones globales y luego nos cambiemos de proyecto y tengamos que instalar nuevas dependencias, no vaya a dar error. Entonces la manejamos en un directorio virtual. Bueno, vamos a trabajar el app. En el app vamos a crearnos un Python file, va a ser un main.py. Ese main.py nos está diciendo, ok, agrégalo al controlador de versiones de Git. Y aquí pues vamos a importar las dependencias de FastAPI. Entonces vamos a decir from FastAPI. Ahí nos va detectando que ya lo tenemos instalado. Vamos a importar, primero que todo, FastAPI. Listo. Entonces le vamos a decir app va a ser igual a FastAPI. Y nos vamos a crear una función aquí por defecto, un método por defecto que nos diga si nuestra aplicación está funcionando o no está funcionando. Entonces vamos a hacer un arroba app.get, hacemos un slash, hacemos aquí una función que va a ser el run. Incluso aquí ya nos está autocompletando. Vamos a decir la aplicación está funcionando. Y eso aquí nos está dando un warning que formateemos el archivo. Ok, ya. Listo.
Bueno, vamos a ejecutar para que se instalen nuestras dependencias y poder probar lo que llevamos. Entonces nosotros le vamos a dar aquí un pip install -r. Vamos a decir que vamos a instalar este archivito, entonces le tenemos que decir el archivito. requirements.txt. Entonces le damos enter. En caso que nos dé error con el pip, tratemos de usar el pip3. Bueno, entonces aquí empieza a buscar todas esas dependencias que nosotros estuvimos nombrando aquí. Todas esas y las empiezo a descargar. Aquí vemos, está descargándolas. Entonces, a ver. Vamos a crearnos otro archivo mientras eso va instalando. Python file se va a llamar database.py. Digo que no los agregue el git. Y vamos a estar acá. Listo. Le vamos a decir que nos importe una librería llamada os. Esta librería, pues las vamos a usar pues para el tema de las variables de entorno. Con esto le vamos a decir, no, yo quiero obtener esta variable entorno. Yo quiero tener esta variable, entonces con esto vamos a utilizar el import os. Y vamos a decir con la librería que nosotros estuvimos instalando, el .env, la vamos a importar para que nos cargue estas variables de entorno que tenemos aquí, este .env. Le vamos a decir, ok, vamos a utilizar esto, nos va a cargar esas variables de entorno, e incluso aquí ya nos está recomendando el load.env. Él nos va a cargar este archivito, nos va a cargar esas variables en el sistema. Y aquí ya terminó de ejecutarse. Entonces, vamos a ejecutar nuestra aplicación con un ubicore main. Bueno, es app.main app reload. Si nosotros ejecutamos esto, vamos a copiarnos eso. Y aquí vemos que por defecto ya nos está regresando el mensajito que leímos, que es la aplicación está funcionando. Bueno. Bueno, vamos ahora a tomar las variables de entorno, ya que las cargamos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable user. A esa variable user le vamos a dar un os.getEm. Y nuestra variable user es Postgres. De hecho, podemos, bueno, ya nos lo recomiendo ahí, Postgres user. Nuestro password, que va a ser, bueno, ya directamente nos lo está recomendando. Eso es muy bueno de lo que es este ID, o la mayoría de ellos nos van recomendando. Entonces, vemos ahí que ya nos está recomendando. Entonces tenemos el usuario, el password, el host, el port y el database. Entonces ya tenemos nuestras 5 variables que vamos a estar utilizando. Entonces nos vamos a crear un SQL Alchemy Database URI o URL, como sea, pero vamos a dejarlo acá. Antecedemos la palabra F para saber que vamos a agregar variables dentro. Y vamos a escribir lo siguiente, que es Postgres SQL. Incluso aquí ya nos empieza a autocompletar, entonces vamos a hacer el / user, dos puntos, password. Y hacemos un arroba, le vamos a decir que nos vamos a conectar al host, que es el localhost que nos está señalando ahí. Hacemos un dos puntos. Utilizamos por y el / database, y ahí nos lo autocompletó. Vamos a echar esto un poquito para acá.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear el engine. Vamos a decir, ok, créate que con esa URL para que te conectes. Entonces usamos el engine. Entonces le vamos a decir que eso va a ser igual. No tenemos importado todavía el Create Engine. Entonces aquí vamos a hacer un from SQL Alchemy. Vamos a importar el Create Engine. Entonces le damos Create Engine. Aquí le mandamos el SQL Database URL, que es esto. Y aquí le vamos a hacer un pull prepin. Listo. Vamos ahora a crear lo que es la sesión para poder ya trabajar con nuestra base de datos. Entonces, de hecho aquí ya nos está empezando a recomendar cositas, a ver si ya nos importa incluso la respectiva línea, que es el SQL alchemy.orm. Vamos a importar el Session Maker. Vamos a darle el autoflush en false y que trabaje con este motor. Listo. Se lo vamos a pegar porque al parecer no le gusta que esté de esa forma. Y ahora nosotros vamos a crear, a ver si no me lo detecta. No, listo. Toca importarlo. Vamos a importar el declarative base. Que con ese vamos a estar retornando nuestra base de datos. Aquí nos detecta el import. Muy bueno. Entonces ahora nos vamos a crear una función. Vamos a ver, me faltan los paréntesis. No. Nos vamos a crear una función para obtener nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer def get db. Listo, db va a ser igual al session local. Hacemos un try. De esta forma obtenemos nuestra base de datos y en caso ya de que termine todo salga bien, vamos a cerrar esta base de datos. Listo, acá nos dice una línea más. Listo. Y acá que no terminen esto. Bien. Vamos a dejar de ejecutar nuestra aplicación. Y aquí tenemos nuestra base de datos. Y ahora vamos a crearnos lo que son los modelos. En app nos vamos a crear un nuevo directorio. Vamos a llamarlo models. Dentro de models vamos a crearnos un Python file. Vamos a empezar con el role.py. Lo agregamos y ahora lo que vamos a decidir es from app.database. Vamos a importar el base. Y aquí ya nos dará la recomendación. Nos sigue dando recomendaciones, entonces nos da un table name. Esto, a ver, son 2 espacios. Como nos está dando la dichas recomendaciones, pues avanzamos más rápido. Bueno, nos está dando el table name. El table name pues hace referencia al nombre de la tabla que nosotros le dimos acá en la base de datos. En este caso, pues le dimos role con minúscula. Nosotros venimos acá y ponemos role. Y lo siguiente es nombrar tal cual. Vamos a nombrar los atributos que tiene nuestra tabla. En este caso, nos vamos a propiedades. Y vemos que nuestra tabla pues tiene un ID, tiene un nombre y tiene una descripción. Entonces nosotros venimos aquí, ok, el ID va a ser igual al column. Vamos a importar SQL Alchemy, column. Vamos a dar una coma aquí. Vamos a decir que ese es un primary key de valor true. Y me parece que tengo que importar el integer. Sí.
Vamos a decir que el index, ok. Y aquí le estamos asociando una columna y lo hacemos de esta forma porque nosotros también podemos hacer uso de una librería que es Alembic. Con Alembic nosotros podemos crear un archivo de migración. Voy a ver si para la clase de mañana, ya que me parece que igual no vamos a alcanzar a terminar todo eso, para la clase de mañana pues incluimos Alembic y hacemos ejercicios con todo eso. Bueno, mañana pues veo cómo explicamos bien el tema de Alembic. Entonces, bueno, vamos a lo siguiente, el nombre. Lo asociamos a la columna, lo vamos a hacer con un tipo string, que aquí sí nos deja asociarlo con SQL Alchemy. Vamos a tener un tipo string. Vamos a decir que va a ser de la misma cantidad que le establecimos. Y nosotros acá le establecimos un tamaño de 100. Ponemos que va a ser único, true. Decimos que maneja un índice también. Y de hecho, pues nos está recomendando que no utilicemos nombre, pero por ahora vamos a utilizar las palabras en español. Descripción es nuestro siguiente atributo. Digamos column, hace de tipo string, que le pusimos de 200, si mal no estoy, y un índice, que sea de tipo true. Vamos a crearnos nuestra tabla de usuarios con roles. Esto, vamos acá, Python file, y en nuestro archivo le vamos a llamar user-role.py. Le damos add y vamos a empezar importando from SQL Alchemy. Vamos a importar el column, integer, y este creo que no necesita nada de string. No, eso solo necesita el integer y ahora el foreign key. Y vamos a importar from app database. Vamos a importar el base. Entonces, nos creamos nuestra clase userRole. De hecho, ahí ya nos está dando la recomendación, userRole. Vamos a crear el atributo userID, que va a ser una columna. Va a ser de tipo entero. Va a estar manejando lo que es la llave foránea, que ya las establecimos acá. Y va a ser foreign key user.id. Entonces le damos un primary key, le damos un true. Hacemos ahora lo mismo con el rol. Decimos que este pues es role.id, primary key, true. Eso, acá le damos un espacio para que funcione. Y ahora nos vamos a crear la clase de usuario. Decimos que nos lo agreguen. Y ahora pues vamos a hacer lo mismo de ahorita. Vamos a importar el SQL Alchemy. Deseamos a importar columna, integer string y el booleano porque vamos a validar si un usuario es activo o no es activo. Y vamos a importar el base.
Eso vamos a hacerlo acá. Nos dice el table, pero aquí es user, no users. Entonces, nuestro ID de esa tabla es column de tipo integer. No sé si esto tiene un increment, se lo va a dejar true por ahora. Para cuando nosotros estemos manejando el tema de las migraciones, que sería el día de mañana. Pero eso no va a afectar en nada por ahora. Va a ser un primary key que va a ser igual a true. Un index que lo vamos a setear como true. Vamos a hacer un email, hacer un column de tipo string. Nosotros le pusimos esto 200. Que sea único. Y que tenga su index para facilitar la búsqueda. Un nombre completo. Bueno, no lo completó muy rápido. Pero ese nombre completo no va a ser único, ya que pueden haber varios usuarios con el mismo. Vamos a hacer un hashed password. Va a ser una columna. Vamos a tener un string. Hazlo de 200. Y el otro atributo es isActive. Ok, este va a ser el booleano. Que queremos que tenga un valor por defecto como true. Que por defecto nuestro usuario esté activo. Y ahora, como nosotros estamos haciendo una respectiva relación entre los roles y la tabla esta de user role, pues nosotros queremos tener que cuando nosotros le demos una respectiva consulta a la tabla de usuario, pues nos traigamos los roles que tiene esa tabla. Y para eso nosotros nos vamos a crear una variable llamada roles. Le vamos a dar igual. Vamos a darle from SQL Alchemy, pues vamos a importar el ORM. Y aquí vamos a importar una librería que se llama Relation Chip. Adicional, vamos a importar dos cositas. Vamos a importar el modelo user role y vamos a importar la clase user role. Esto pues para decir, asegurarnos que cuando nosotros estemos en esta clase, ya estas clases estén ejecutándose. Vamos a hacer lo mismo con el appmodels.role. Vamos a importar el rol. Entonces, ya que estamos seguros que estas clases pues, van a existir al momento de estar en esta de usuario, nosotros aquí vamos a hacer lo que es el Relation Chip. Nuestro Relation Chip va a hacer referencia a la tabla role, a esta que está aquí. Entonces le ponemos así role. Entonces ya estamos seguros que en este momento el role se está ejecutando. Y le estamos diciendo también que como secundaria va a hacer referencia a esa tabla, la user role. Tenemos user-role. Ahora nos creamos un constructor, así que nos manden el email, el nombre completo, y esto por defecto es true, así que no necesitamos que nos lo manden. Entonces aquí nos da recomendaciones para terminar el código. Listo. Entonces ahí creamos un constructor. Queremos una línea de fin. Listo, entonces ahí ya estaríamos terminando nuestros modelos. Ya nuestros modelos estarían asociados a nuestras tablas que tenemos en la base de datos. Ahora pues vamos a estar haciendo lo que son nuevo directorio. Vamos a crearnos los esquemas. Los esquemas pues van a ser las plantillas con las que vamos a solicitarle datos a los usuarios por medio del cliente. Entonces vamos a crearnos un nuevo archivo.
Vamos a crearnos un modelo de autenticación que se llama ouch.py. Lo agregamos a nuestro Git. Y acá me va a crear otro archivito afuera que lo vamos a necesitar, a ver si no me da una recomendación de un git ignore. ¿Te demora? No, todavía no te escribo. Entonces le damos un git ignore add. Y este git ignore lo ideal es que vamos a hacer que nos omita ciertos archivos. Entonces el primer archivo que nosotros queremos que nos omita es myben, que es este directorio. Le vamos a dar que queremos que nos omita dicho directorio y todo lo que tenga dentro. Y vamos a decirle que queremos que nos omita esto. Directorios ocultos de myben. Eso, y estamos omitiendo esos dos. Queremos que nos omita el PyCache. Creo que es un doc-bajo. Queremos que nos omita eso, que esos son archivos que se crean cuando ejecutamos. Pero por lo visto ahorita que ejecutamos no se crearon, pero igual lo vamos a hacer que los omita. Nos omita esto. Todos esos archivitos son archivos que nosotros no queremos que se suban a nuestro repositorio de GitHub. Entonces vamos a omitir todo eso. Los archivos del VS Code. Y una buena opción, que es cuando ya estamos trabajando más arriba, es omitir este punto .m. Yo no lo voy a omitir ahorita porque nosotros esto pues son, primero que todo, variables de entornos locales. Y en nuestro proyecto es útil saber cuáles son esas variables de entorno para no estar ahí teniendo problemas. Entonces las voy a dejar ahí sin omitir por ahora. Estábamos en los esquemas, nos creamos un archivo para el esquema de autenticación. Y aquí en el esquema de autenticación nosotros lo que vamos a estar trabajando es con el tema de Pydantic. Entonces nosotros vamos a ir from Pydantic. Vamos a decir que nos importe. Un segundito. Bueno, importamos el Pydantic. Y aquí el base model. Y aquí vamos a importar un email str. Creo que podemos importar el cons. Vamos a importarlo acá y vamos a ver dos espacios. Vamos a crearnos un class. Esto no es token. Esta clase va a llamar ouch. Va a extender sobre el modelo base model. Va a tener un email. Ese email va a ser de tipo email str para que nos lo valide como email. Y va a tener un password. Vamos a ver si podemos utilizar el const. Vamos a utilizar un min-len. Y vamos a decir que lo mínimo sea de 3. Y que queremos que lo máximo sea de 8. Por ahora eso solo van a ser nuestras validaciones para la clase de ouch. Vamos a crearnos otro esquema para nuestros usuarios. Y le decimos que nos lo agregue. Esto que nos lo agregue. Y le vamos a decir typing ese que nos importe un opcional. Y aquí que nos importe el base model. Entonces aquí, bueno, me falta aquí el email str. Listo. Entonces aquí vamos a darle un user base. Vamos a importar del base model
importamos el email string, vamos a decir que ahora vamos a tener un full name, que lo vamos a hacer en opcional, por defecto que sea none. Y ok, que me dice que una línea abajo. El password, que vamos a importarnos otra vez acá el const. Y con el const le vamos a decir, ok, yo quiero que el min len sea igual a 3 y el max len sea igual a 8. La misma validación que estábamos manejando ahorita. Y nos vamos a crear otra clase para el user create. Y vamos a hacer que maneje los mismos atributos que maneja esto de acá. Listo, vamos a dar 2 más. El user update, vamos a manejar 2 atributos en el user update. El full name, que lo vamos a hacer también opcional, de tipo none. Y el password, que idealmente vamos a darle esas condiciones. Vamos a ver si podemos utilizar, qué valores podemos utilizar acá. Esto no me deja. Es opcional. Ok. Me parece que eso no lo puedo usar aquí. Vamos a ver cuáles hay. Bueno, le vamos a dar este. Eso me está dando acá. Esto no debería mostrarme la advertencia. No está definido. Full name. O bueno, creo que realmente no tengo que hacer este. Porque ya yo lo estoy definiendo acá, sí. Y el password, lo que puedo hacer aquí sí es dejarlo opcional también. Ya. Ya que ya le di la regla ahí arriba. Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a crearnos pues la clase user, que siendo él va a ser model. Y es active vol sin valores por defecto. Y nos creamos un class config. Eso es mayúscula. Y aquí le decimos que vamos a estar trabajando al ORM. Bien. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí del esquema. La siguiente clase estaríamos terminando y viendo también lo de Alembic. Bueno. No sé si tengan alguna sugerencia al respecto. En caso de que no, pues nos estaríamos viendo mañana a las 6:30, 6:50. Listo, muchas gracias. Listo. Que tengan feliz noche y pues se cuidan. Nos vemos mañana. Gracias, igualmente. Listo, chao.